Gracias. Bien, esta charla que he preparado, quería hacer primero una breve introducción al fenómeno que nosotros trabajamos, que es el fenómeno del calentamiento global que está ocasionando el cambio climático. Y iré después a hablar de las causas del fenómeno, ¿no? Un fenómeno de origen claramente antropogénico, que es síntoma de una crisis sistémica, que para abordarla es necesaria pues, de una alianza ente global, y es necesario un marco de acción multilateral, que es el marco de acción en el que yo trabajo, que es el del Acuerdo de París. Os hablaré un poco del Acuerdo de París y después nos preguntaremos sobre las dificultades que existen en su implementación y los grandes síntomas que tenemos de insostenibilidad, ¿no? El Acuerdo de París veréis que, bueno, que está empezando a funcionar, pero que aún no está dando los resultados esperados. Lo mismo nos pasa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque todo esto forma parte de un conjunto que es un cambio en el modelo de desarrollo que nosotros tenemos por delante. Y por lo tanto, hablaré de la relación del ODS 13, el cambio climático, con los otros objetivos de desarrollo sostenible y la importancia del objetivo número 17, como apuntabais hace un momento, el de las alianzas para conseguir los objetivos. Y terminaré con unas breves consideraciones, algunas de ellas pues un poco personales, espero que me sepáis disculpar. Bien, pues pasamos a la siguiente. Bueno, hablaré muy brevemente del fenómeno, del calentamiento global, por favor. Hoy en día tenemos datos de que existe un aumento de temperatura, de la temperatura media global en la superficie del planeta, que en 2021 ha llegado ese aumento a ser de 1,11 grados respecto a la temperatura media en la época preindustrial. Este es un aumento de temperatura que va progresando de forma implacable y que algunos se preguntan, ¿esto es mucho? ¿1,11 grados? Bueno, la respuesta es sí, es un aumento de temperatura muy importante. Para que la audiencia se haga una idea clara de qué es lo que este aumento de temperatura significa, os pondré un ejemplo que creo que ayudará mucho a situar estas cifras. Pensad que este aumento de temperatura de 1,11 grados respecto a la temperatura de la época preindustrial, en la época preindustrial la temperatura media en superficie del planeta era de 14 grados. Esto es más o menos un 8% de incremento de temperatura. Vamos a hacer ahora el símil con el cuerpo humano. Imaginad que repartimos termómetros entre todos los asistentes de la sala, ¿no? Y nos medimos la temperatura corporal. Todos sabemos que la temperatura del cuerpo humano está alrededor de 36 grados, ¿no? Bueno, pues si repartimos los termómetros y nos miramos la temperatura, probablemente uno de nosotros estará a 36,5, 37, 35,8, ¿no? Otro quizás esté con gripe y llegue a los 38 grados, pero si hacemos la media entre todos los asistentes, probablemente esta media nos saldrá muy cercana a estos 36 grados de media de temperatura del cuerpo humano. Bueno, pues lo que le está pasando al planeta pues que estamos haciendo la media de las temperaturas en superficie en unos cuantos miles de puntos repartidos en la superficie del planeta, y en vez de salirnos la temperatura media de 14 grados, nos sale un 8% mayor, lo que equivaldría a que en nuestra sala, después de pasarnos los termómetros y hacer la media de todas nuestras temperaturas, en vez de estar a 36 grados, estuviéramos a 39 grados de temperatura. Evidentemente, si hacemos este experimento y el resultado nos sale en la temperatura media de la sala es de 39 grados, pues pensaremos que estamos en una situación de extrema gravedad pandémica. Y esto es lo que le pasa al planeta, es decir, estamos ante un planeta que podríamos decir que tiene fiebre. Y sabéis que la fiebre es un síntoma de alguna enfermedad, ¿no? Por lo que a mí me interesa reflexionar un poco sobre
las causas de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad? Y para abordar el síntoma es necesario abordar las causas. Además, este aumento de temperatura no se distribuye de forma uniforme en la superficie del planeta, sino que en las latitudes más altas este aumento de temperatura es mayor, como podéis ver en este gráfico también del 2021, de cómo se ha distribuido este aumento de temperatura a lo largo de la superficie del globo. Y esto hace que también los impactos no estén distribuidos de forma uniforme en todo el planeta, sino que haya zonas en que los impactos pues, son más acuciantes, más graves, etcétera, etcétera. Antes de entrar a hablar de las causas, por favor pasa a la siguiente. También he puesto aquí un detalle de un artículo que se publicó en la revista Bioscience, en el que un grupo muy importante de científicos de primera línea, unos 11.000, en relación a la emergencia climática hacía esta declaración que tenéis aquí. Decía, la comunidad científica tiene la obligación moral de avisar claramente a la población de cualquier amenaza que implique una catástrofe. Y de explicarlo tal y como es. Y es por esto que somos cada vez más los científicos en los que, en aras a esta obligación moral, estamos intentando explicar la situación de forma clara, porque a veces la percepción que tenemos local del fenómeno o estacional del fenómeno no concuerda con la media global. Siguiendo con el ejemplo que os proponía hace un momento, es como si yo me pongo el termómetro, estoy a 35, digo, no hay fiebre, pero la media nos sale de 39 grados centígrados. Y por lo tanto, a veces estas percepciones locales no tienen nada que ver con lo que son las medidas a nivel general. Siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las causas del fenómeno. Y antes de entrar aquí, también es importante hacer un apunte. Este es un fenómeno que tiene origen claramente antrópico. Es decir, cada vez más hay certeza absoluta de que las causas de este fenómeno están directamente relacionadas con la actividad humana. Pasa a la siguiente, por favor. Y de hecho, en el último informe que publicó el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático el pasado verano, decía que actualmente ya es inequívoco que la actividad humana está influenciando en el cambio climático que nosotros estamos observando. Y esta evidencia también ha ido evolucionando a lo largo de las décadas en los sucesivos informes que ha ido publicando el IPCC. Pero ahora ya no hay lugar a dudas. Es decir, dentro de la comunidad científica el consenso es absoluto en las causas de este cambio climático que estamos viendo. Las causas, por favor, pasa a la siguiente, están en las emisiones que las actividades humanas generan y que están enviando a la atmósfera a un ritmo cada vez más grande. En esta gráfica que tenéis aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de las últimas décadas. También podéis ver cuál es el origen de estas emisiones. Si vamos comentando desde abajo hacia arriba, veréis que en primer lugar tenemos una contribución muy importante en color morado de los combustibles fósiles, son las emisiones asociadas sobre todo al sector energético, a la quema de combustibles fósiles para producir calor, electricidad, para desplazarnos en nuestros vehículos, en los aviones, etc. Después, en color naranja tenéis la contribución también de dióxido de carbono, que está relacionada con la deforestación. Cuando retiramos masas forestales, estamos retirando máquinas, que son los árboles,
que están absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera y por lo tanto estamos contribuyendo a generar emisiones netas. Después tenemos el metano. El metano sale básicamente de dos sectores. Por un lado, el sector energético, fugas en conducciones en depósitos de gas natural. Por otro lado, en el sector agroalimentario, en los procesos de fermentación entérica de los animales rumiantes, también en los campos de arroz donde tenemos grandes extensiones de agua estancada. Después tenemos el óxido de dinitrógeno, que está asociado al uso de fertilizantes para aumentar las producciones agrícolas, y los gases fluorados. Básicamente, a grandes rasgos, tenemos que 2/3 de los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo provienen del sector energético, están relacionados con el modelo energético imperante, y 1/3 vienen del sector agroalimentario. Claro, esto nos muestra claramente el hecho de que esta crisis, la crisis climática, es una crisis sistémica. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, ¿qué hacemos a lo largo de un día que no implique o bien consumo energético o bien consumo alimentario? Bueno, pues bien pensado, no son muchas cosas, ¿no? Por esto comento, ¿no? Esto es una crisis que afecta a muchísimos sectores y que veremos que también tiene impacto en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos hoy en día planteados. Bien, ahora voy a entrar en comentar un poco la parte del modelo energético para un poco ver de dónde salen estas emisiones. En esta gráfica se muestra cómo ha ido evolucionando el consumo de recursos energéticos primarios desde el inicio de la revolución industrial. Claro, lo primero que sorprende de esta gráfica es este crecimiento. Es un crecimiento de tipo exponencial. Cada vez más la humanidad necesita de recursos energéticos para llevar a cabo todas sus actividades. De hecho, hay un ecólogo catalán, Joan Domènech Ros, que dice que al Homo sapiens se le debería denominar Homo exoenergeticus. ¿Por qué? Porque es la única especie del planeta que requiere de grandes cantidades de energía externa para realizar su actividad. Y esto es algo que caracteriza a la especie humana y que la define mucho más a veces que lo de Sapiens, que a veces puede ser un poco discutible viendo algunas barbaridades que hacemos, ¿no? Bueno, pues en esta gráfica sobre la evolución de los recursos energéticos primarios que utilizamos, también podemos ver la importancia de los combustibles fósiles en este mix energético. Fijaros que si vamos leyendo la gráfica de abajo hacia arriba, empezamos con lo que es la biomasa tradicional, ¿no? Es un recurso energético que se ha utilizado desde los orígenes de la humanidad, la leña para calentar, y que aún hoy es muy importante en algunos de los países menos desarrollados del mundo, ¿no? Después tenemos el carbón, el petróleo, el gas, la nuclear, y entonces ya llegamos a la parte más alta en la que empezamos a entrar en los recursos que son renovables, ¿no? La hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y otros recursos energéticos. Pero fijaros también que los combustibles fósiles representan el 80% de los recursos energéticos primarios que estamos utilizando. Y además esto ha sido así desde hace más de 30 años. Es decir, pese que las renovables, como podéis ver en esta gráfica, en los últimos años han incrementado mucho su presencia dentro de lo que es este mix energético a nivel mundial, el crecimiento del total ha sido tan importante que no dejamos de depender aún mucho, excesivamente, de estos recursos de origen fósil. Bien, bueno, pues vamos a entrar ahora a hablar de estas alianzas mundiales, en este caso para hacer frente al cambio climático. En relación al cambio climático, es evidente que es necesario
que existan estas alianzas globales, que exista un marco de acción a nivel multilateral para hacer frente a esta problemática. Si un país como España, por ejemplo, mañana consiguiera reducir sus emisiones a cero, pues la crisis climática global no la tendríamos solucionada, ni mucho menos. Aún es más, España seguiría recibiendo los impactos del cambio climático como estamos recibiendo pues, en el resto del mundo, ¿no? Ahora aquí estamos en plena ola de calor que bueno, es realmente espantosa. El marco que tenemos, el marco multilateral, es un marco que afortunadamente ya está funcionando y es el marco del Acuerdo de París, que comentaré muy rápidamente. El Acuerdo de París es un tratado internacional que se aprobó en la COP21 celebrada en París en el año 2015 en el seno de la Convención Marco para el Cambio Climático. Bueno, actualmente están en el Acuerdo de París 193 países de los 197 que están en la Convención Marco. Por lo tanto, casi todos los países del mundo ya han ratificado el Acuerdo de París y lo están implementando. Y es el tratado bajo el cual se desarrollará toda esta acción a nivel multilateral desde el 2020 en adelante. El Acuerdo de París dice muy claramente que son los países desarrollados los que deben liderar la acción climática y además deben proveer de tecnología y de financiación a los países en desarrollo. Y de hecho, en los objetivos del Acuerdo de París, que tenéis en la siguiente diapositiva, básicamente el acuerdo establece tres grandes objetivos, ¿no? El primero es mitigación. Cuando hablamos de mitigación, estamos diciendo intentar reducir a nivel global las emisiones, ¿vale? El Acuerdo de París, su objetivo en relación a la mitigación es intentar mantener este aumento de temperatura que está ocurriendo, del que os hablaba hace un momento, muy por debajo de los 2 grados. Por lo tanto, intentar limitar este calentamiento global, estabilizarlo por debajo de los 2 grados y hacer todo lo posible para que no llegue al 1,5 grados con respecto a los niveles de temperatura en la época preindustrial. Este es un objetivo que fijaros que es un objetivo en relación a temperatura, no es un objetivo de reducción de emisiones. Después os explicaré cómo se alcanza este objetivo, qué prevé el acuerdo para alcanzar este objetivo. El segundo objetivo es sobre adaptación. Adaptarse quiere decir estar preparado para hacer frente a todos los efectos adversos del cambio climático. Y es importantísimo que los países empiecen a construir sistemas para adaptación, para fomentar la resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático. Y el tercer objetivo es sobre financiación. El acuerdo dice que se deben situar todos los flujos financieros necesarios, evidentemente, para conseguir los dos primeros objetivos, para construir un modelo de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. En la siguiente diapositiva explico un poco la metodología que el acuerdo prevé para alcanzar estos objetivos. Es una metodología estrictamente bottom-up, es decir, el acuerdo deja en manos de los países que cada uno elabore sus políticas de mitigación, sus políticas de reducción de emisiones y que las elabore y las escriba en unos documentos que se denominan las NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que deben renovarse cada 5 años y hacerse poco a poco cada vez más ambiciosas para ir progresando hacia un mundo muy bajo en emisiones o con emisiones netas cero. Además, el acuerdo prevé sistemas para el seguimiento y la evaluación de cómo vamos alcanzando estos objetivos. Un sistema
para hacer seguimiento de los objetivos que van planteando los países. Esto es el marco de transparencia que prevé el Acuerdo de París. Y después también un sistema para hacer evaluación global de cómo vamos globalmente como mundo alcanzando estos objetivos. Siguiente, por favor. Y esto establece un sistema de progreso en el que poco a poco vamos tendiendo o deberíamos ir tendiendo a este objetivo global. Para conseguir que la temperatura no aumente por encima del 1,5 grados, deberíamos a medianos de siglo conseguir la neutralidad de emisiones hacia 2050. El Acuerdo de París empezó a funcionar en 2020, en el que los países pusieron sobre la mesa su primer conjunto de contribuciones y en 2025, al cabo de 5 años, deberán mandar otro conjunto de contribuciones, serán las segundas NDCs, en 2030 las terceras, etcétera, etcétera. Además, cada 5 años, empezando por 2023, también se elaborará este balance mundial para ver hasta qué punto se está consiguiendo el objetivo. Justamente en las negociaciones climáticas de Bonn de esta semana, yo estuve allí la semana pasada, se empezó a elaborar todo este proceso de balance mundial que deberá culminar el año que viene. Bueno, como os decía, a día de hoy ya están sobre la mesa los compromisos de todos los países que están en el Acuerdo de París. Y la pregunta es, ¿y estamos muy lejos de conseguir los objetivos? Esto es lo que se ve en la siguiente gráfica, que está en la siguiente slide. En esta gráfica se muestran con la línea de color negro cómo han ido variando las emisiones históricas hasta el año 2019. Y las franjas de color azul representan las reducciones de emisiones que se tendrían que producir para conseguir estabilizar el aumento de temperatura entre 1,5 grados y 2 grados. Básicamente, en 2030 deberíamos conseguir rebajar el nivel de emisiones un 45% respecto a las emisiones en el año 2010. Y este primer conjunto de NDCs, de contribuciones que han enviado los países, desgraciadamente nos lleva a que las emisiones en el año 2030, en vez de reducirse, aumenten un 16%. Esto os comentaba que, bueno, estamos aún muy lejos de los objetivos que deberíamos alcanzar para conseguir estabilizar el aumento de temperatura en el 1,5 grados. Pero aquí también hay un tema a comentar que después insistiré. A nivel global deberíamos reducir las emisiones un 45% respecto a 2010. Pero todos deberíamos hacerlo por igual. ¿Todos los países del mundo deberían reducir las emisiones un 45%? Bueno, según el Acuerdo de París, no. Recordad que el acuerdo establece que son los países desarrollados los que deberían liderar este proceso. Esto está muy relacionado con un principio que después desarrollaré un poco más, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La problemática climática, las emisiones, es un problema que generamos entre todos. Todos los países, todas las personas llevamos una mochila de emisiones relacionada con nuestra actividad diaria, con nuestra movilidad, con nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera. Es evidente que hay aquí responsabilidades muy diferenciadas. En función del estilo de vida, hay estilos que tienen una gran huella de carbono y otros que tienen una huella muy pequeñita. Lo que estas reducciones de emisiones tenemos siempre que mirarlas a nivel global. Y después tenemos que mirar dónde estamos nosotros en este mundo tan desigual en el que habitamos para poder tener una noción de cómo aplica este principio global a nivel individual de cada uno de los países. Bien, pasamos a la siguiente, por favor.
Ya entrando como en la última fase de esta charla, no estamos consiguiendo los objetivos del Acuerdo de París. Ojalá poco a poco seamos capaces de ir aumentando la ambición y ir avanzando para conseguir el objetivo, que es un objetivo vital para asegurar la vida en el planeta tal como la entendemos hoy en día. No estamos consiguiendo los objetivos del Acuerdo de París, pero tampoco no estamos consiguiendo algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y de hecho hay una relación muy directa entre todos estos objetivos. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Digo que muchas son las causas de la emergencia climática, ¿no? Y el fracaso en la consecución de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible son causa de la emergencia climática. Es decir, tenemos un sistema energético que, como veíamos, para nada es un sistema energético limpio, con cero emisiones. Aún el 80% de la matriz energética está relacionada con los combustibles fósiles. Tenemos sistemas de producción y de consumo, pautas de consumo que para nada son sostenibles. Producimos mucho para tirar, reciclamos muy poco, tenemos ciclos que no son cerrados de producción, etc. También estamos en un mundo profundamente desigual. Y estas grandes desigualdades, este mundo que está sobre todo asentado en estas grandes desigualdades, desigualdades también en las condiciones de trabajo, en las condiciones de vida, todo esto también repercute de forma negativa ante la problemática del cambio climático. Además, tenemos instituciones que no son suficientemente robustas. Y aquí me refiero a lo de S16, ¿no? Instituciones como la Convención Marco del Cambio Climático, que mucho ha hecho, no es que esté criticándola, pero que bueno, tiene una estructura multilateral en la que los países para nada renuncian a su soberanía ni a sus... para ponerla al servicio del bienestar a nivel global, ¿no? Para ponerla al servicio de esta causa global que es intentar solucionar la crisis climática. Claro, en la Convención Climática todas las decisiones deben tomarse por consenso porque no ha habido un acuerdo sobre el reglamento de votación de las decisiones. Esto es una institución que tiene puntos que son débiles. Claro, si para conseguir acuerdos todos los países deben decir que sí y ninguno debe vetar el acuerdo, pues es extremadamente difícil llegar a acuerdos que sean ambiciosos, ¿no? En este contexto, el que exista el Acuerdo de París, pues es un milagro, porque se consiguió un consenso realmente muy importante. Todas las debilidades del acuerdo pues son importantes, como supongo que ya habéis visto. También el hecho de que haya una educación de calidad, pues esto ayudaría mucho a revertir la crisis climática, ¿no? Pero hasta ahora, pese a que cada vez a nuestros estudiantes les inculcamos más la problemática climática, aún no ha pasado a ser un elemento nuclear en la toma de decisiones cuando las personas llegan a su actividad profesional. En muchos casos ya lo está siendo, pero esto aún no es nada generalizado. Bueno, pues múltiples son las causas que están agravando el cambio climático, pero el cambio climático también está poniendo en entredicho la consecución de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como podéis ver en la siguiente transparencia. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta sobre todo a los más vulnerables. Y
afecta a las poblaciones más pobres que están en asentamientos más precarios, en lugares con más riesgo climático. El cambio climático también, el aumento de temperatura también provoca que disminuya la productividad de cereales básicos como por ejemplo el maíz, el arroz, el trigo. El aumento de temperatura también provoca que en determinadas zonas del planeta haya más sequías y que por lo tanto la disponibilidad de agua se vea disminuida. Afecta también a la salud de las personas, afecta a la distribución de determinadas enfermedades y a la propagación de determinadas enfermedades a lo largo del globo. El cambio climático que afecta a los más vulnerables, como os decía, también está provocando un aumento de las desigualdades, entre otras desigualdades de género, y está provocando evidentemente impactos directos en los ecosistemas, tanto marinos como terrestres de nuestro planeta, con cambios en las distribuciones de especies, con especies que están en riesgo de extinción, con ecosistemas enteros que se están derrumbando, como algunos arrecifes de coral, y con todas las consecuencias que esto conlleva. La semana pasada estuve escuchando las negociaciones climáticas y me quedé realmente muy angustiada escuchando a negociadores de países como Palau que decían que, bueno, que su economía depende de la pesca del atún y que con el aumento de temperatura, pues la economía de las Islas Palau se está hundiendo porque los bancos de atún están cambiando sus trayectorias y la pesca ha disminuido muchísimo. Toda una sociedad se está derrumbando como consecuencia del cambio climático y de su impacto, en este caso, en los ecosistemas marinos. Evidentemente, el cambio climático también tiene impacto en la paz, en la justicia en el mundo. Porque el cambio climático representa por él mismo una gran injusticia a nivel global. Porque como decía antes, muchos de los que menos han contribuido a las emisiones son los que más están sufriendo los efectos adversos del cambio climático. La siguiente diapositiva intento ilustrar esto que os estoy comentando, y es la gran diferencia en la distribución de emisiones que existe en nuestro planeta. Hablamos de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y son muy diferenciadas estas responsabilidades. En esta diapositiva lo que se muestra es el porcentaje de emisiones asociadas a distintos niveles de ingresos. Y haciendo una lectura rápida, lo que vemos es que el 10% de la población mundial con niveles de ingresos más altos es responsable de un 52% de las emisiones mundiales. Mientras que el 50% más pobre del mundo es solo responsable del 7% de las emisiones. Fijaros la gran disparidad que tenemos en la distribución de emisiones en función de niveles de riqueza. Como os decía antes, hay estilos de vida que implican unas cantidades ingentes de emisiones que son centenares de veces mayores a las emisiones per cápita en los países más pobres. Sería imprescindible que todos los responsables de políticas tuvieran esta gráfica en la cabeza cuando diseñan políticas para intentar mitigar las emisiones. ¿Por qué? Porque deberían estar actuando sobre este 10% de la población con un nivel de renta más elevado, que es el responsable del gran grueso de emisiones del mundo, para que en este grupo hayan políticas que realmente puedan reducir muchas
emisiones que son absolutamente superfluas y muy prescindibles. Y que además puedan diseñar políticas para que el 50% de la población más pobre del planeta pueda seguir desarrollándose, yendo hacia un camino de desarrollo bajo en emisiones, pero sin que la mitigación del cambio climático ponga en entredicho su derecho al desarrollo. La siguiente transparencia también se muestra se ilustra este epígrafe, ¿no?, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. A mano izquierda tenéis representados los niveles de emisiones en 2019 para los principales emisores. Y esto todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Cuál es el país que más emite en el mundo? China. El segundo son Estados Unidos, la Unión Europea, después tenéis India, Rusia y Japón. Esta es una mirada a la realidad actual. Es absolutamente cierto, ¿eh? Este es el ranking de mayores emisores. Pero hay otra mirada que también es necesaria y que a veces no hacemos, porque a veces, bueno, nos miramos las cosas un poco como nos interesan, ¿no? Que es la que tenéis a mano derecha de esta gráfica. Aquí lo que tenéis son las emisiones acumuladas, es decir, la suma de las emisiones desde el año 1990 hasta el 2019 para estos mismos países, pero divididas por la población del país, por el número de habitantes del país. Está claro que las emisiones de China van a ser mayores que las emisiones de Andorra, aquí en los Pirineos. ¿Por qué? Porque Andorra vive pues 6.000 personas y en China pues 1.300 millones de personas. Por tanto, no van a ser parejas. Por lo que para hacer estas valoraciones de responsabilidad también es necesario pensar en las emisiones per cápita. Bien, cuando hacemos estas valoraciones y hacemos los números con emisiones per cápita y los tenéis a la derecha en estas gráficas, vemos que esta primera foto que tenemos a mano izquierda cambia radicalmente, ¿no? Y vemos que países en desarrollo como India tienen unos niveles de emisiones per cápita bajísimos, pues debido básicamente al estilo de vida de su población, mientras que países como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón tienen claramente unas emisiones per cápita a lo largo de este periodo histórico mucho más elevados. Bien, bueno, pues pasamos ya, si os parece bien, a estas consideraciones finales, algunas de ellas pues un poco personales, que permiten sintetizar lo que he ido explicando. Bien, estamos ante un gran reto, que es una problemática global que requiere de acción y que requiere acción a nivel global. Es decir, no es suficiente con la acción individual para conseguir revertir la problemática climática. A veces tendemos, ¿no?, a trasladar a la población, oye, tienes que ir más con transporte público, no, tienes que viajar menos, no, es que tienes que poner el termostato más bajo. Todo esto está bien, pero haciendo todo esto no lo vamos a solucionar. Hay algunas decisiones que requieren de acción de gobierno y que se toman a nivel estatal, como pensar en el modelo energético, el cual va a ser la política energética de un país a lo largo de los próximos años. En general, necesitamos de mucho ingenio, mucha creatividad para hacer frente a este reto, ¿no? Necesitamos de personas jóvenes que puedan imaginar el mundo distinto y mejor al mundo que tenemos hoy en nuestros días. Y también es muy importante estas alianzas a nivel global, ¿no?, esta acción multilateral. Es necesario transferir energía, transferir tecnología, transferir financiación, capacitación a países en desarrollo para que puedan hacer frente
a todas las amenazas que supone para ellos el cambio climático y para que puedan llevar una senda de desarrollo que sea un desarrollo bajo en emisiones. En definitiva, tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que aprender a imaginarnos las cosas distintas. Pasa a la siguiente, por favor. Y este cambio de paradigma implica, pues, una gran cantidad de transiciones, ¿no? Empezando por una transición energética. Debemos descarbonizar el sector eléctrico, el sector energético, promover sistemas de almacenaje de energía para poder tener energía renovable almacenada y poderla utilizar cuando sea preciso. Tenemos que intentar extender al máximo el uso de la electricidad y promover el uso de la electricidad porque son sistemas en general mucho más eficientes que los basados en combustibles fósiles. También tenemos que hacer un cambio en el modelo agroalimentario. La prioridad, evidentemente, es tener una alimentación de calidad y suficiente para toda la población mundial y erradicar el hambre en el mundo. Pero es necesario compatibilizar las actividades agrarias con un mundo bajo en emisiones. También tenemos que ir a diseñar ciudades que sean sostenibles, ciudades compactas que minimicen la necesidad de movilidad, que puedan integrar servicios, viviendas, además edificaciones avanzadas que requieran de pocas necesidades para calentar o para refrescar el ambiente. Redes de transporte público en las ciudades que también ayuden a equilibrar el territorio de la ciudad y conectarla con territorios colindantes. Y ciudades que estén pensadas para las personas, en las que sea fácil y agradable poder pasear, andar, trasladarse en bicicleta, sin jugarse la vida, ¿no? Después también necesitamos pues, modelos de producción y consumos que sean sostenibles, ¿no? Fomentar las estrategias de la economía circular, el ahorro y la eficiencia energética en la producción, intentar promover sistemas de consumo responsables. Tenemos que comprar lo que necesitamos, no podemos ir tirando cosas, no podemos ir desperdiciando, tenemos que promover la fabricación de productos verdaderos y de calidad. Y por esto los estándares de calidad son tan importantes. También necesitamos promover una movilidad sostenible. En general, viajamos demasiado, nos movemos demasiado. Todo esto conlleva gasto energético y este gasto lo tenemos que ir aminorando. Necesitamos promover los transportes de mercancías por tren, promover vehículos eléctricos, parques de vehículos compartidos. Tenemos que repensar la movilidad, tenemos que imaginar un futuro en el que trabajamos distinto y necesitamos movernos un poquito menos. Y después también están todos los temas de ordenación y equilibrio territorial, que es algo muy importante, ¿no? Producciones agrícolas que sean integradas y que sean próximas a los sitios de consumo. Esto ayuda a promover la soberanía alimentaria. Debemos también promocionar todo lo que son las pequeñas iniciativas, pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que dan trabajo y que aportan riqueza a los territorios. Todo esto es esencial en este cambio de paradigma que debemos abordar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y para conseguir, evidentemente, revertir la crisis climática. Ya para finalizar, yo creo que tenemos que hacer un cambio de chip en el modelo de desarrollo actual y avanzar hacia un modelo de desarrollo humano que sea sostenible y que este modelo tiene que poner el foco en las necesidades de las personas, en la dignidad de las personas, sin comprometer la viabilidad de los ecosistemas y el futuro de las próximas generaciones. Este es un gran reto que tenemos por delante y al que no podemos renunciar, porque nos va a todos la vida en ello.
Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si tenéis cualquier pregunta, vosotros me diréis. Muchísimas gracias, Olga, por la presentación, a la audiencia por permanecer aquí también presencial y híbrida. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta de nuestro público aquí dentro de la sala o en el chat virtual, que sea muy, muy breve. Vale. Gracias, doctora. Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Muy interesante la exposición. Una pregunta, en términos del avance del cumplimiento de los objetivos, de aquí al 2030, ¿cómo se ve el panorama mundial? O sea, ya mencionó que no estamos avanzando de manera pareja, ya mencionó que no todos tienen que avanzar de manera pareja, pero en términos objetivos, ¿cómo va ese avance? Bien, gracias por la pregunta, es muy pertinente. A nivel global, no estamos en el camino de conseguir estabilizar el aumento de temperatura. De hecho, lo he comentado, para conseguirlo a nivel global, la reducción de las emisiones debería ser de un 45% en 2030. Y en 2030, según los datos que actualmente tenemos disponibles, nos iremos no a una reducción, sino a un aumento del 16% de las emisiones. Por lo tanto, aún estamos lejos. Lo que sí que también está ocurriendo, para dar un contrapunto un poco más optimista, es que hay mucho movimiento para conseguir que este gap entre los compromisos y la acción que sería necesaria poderlo ir disminuyendo. Entonces, esto aún no hay mucha acción diplomática para que los países rehagan sus compromisos, para que los países, aporten una mitigación un poco más grande. El problema es que hay una gran diferencia entre la estrategia de los países del sur y del norte, ¿no? Los países del norte no quieren oír hablar de que la acción tiene que ser diferenciada. ¿Por qué? Porque son conscientes que conseguir estos objetivos es algo que no es para nada fácil. Y por lo tanto, como nosotros deberíamos de ser los que antes empezáramos con reducciones drásticas de las emisiones, pues se están optando por la estrategia de no, vamos a ir todos de la mano, vamos a ir todos con las reducciones que sean parejas. Y esto en el sur global no se entiende y además no se acepta. Y por lo tanto aquí hay un encontronazo que aún no está resuelto, pero que tengo esperanza que poco a poco se llegue a resolver, porque los números son los que son. Cuando miramos estas responsabilidades comunes pero diferenciadas, pues nos damos cuenta que evidentemente son muy diferenciadas y que por lo tanto la acción en primer lugar debería ser tomada de forma mucho más contundente por los países del norte. Muchas gracias a la participante por la pregunta. Olga, sabemos que tienes otro compromiso en la universidad, entonces si hubiese preguntas virtuales te las haremos llegar para poder tener respuesta, ¿vale? Entonces Gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por la participación y esperamos que para los presentes y en virtual literalmente entiendan la urgencia de salvar al planeta, no solo el planeta, sino nosotros también, y aprovechar la pandemia como punto para la resiliencia, para, como dice bien Olga, un poco más personal, no regresar a este modelo. ¿Para qué regresar a esta normalidad que nos puso en este punto, ¿no? De tener un virus a este nivel y los que vienen, no sé. Entonces, muchas gracias, Olga, y esperamos que la acción sea creativa, ingeniosa y tomen estos datos para lo que sigue de las ponencias y los talleres, dado que es sobre estos mismos ODS. Muchas gracias y gracias, Ana. Gracias, ha sido un placer. Gracias.